Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muchas gracias, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes. Gracias a quienes ya están sintonizándonos por la 102.1 FM Plus. Bienvenidos y que esperamos darles más valor a sus ideas, más valor a su vida a través de nuestra transmisión. Gracias también a quienes están a través de nuestras plataformas. Estamos en facebook.com/libertopolis.com y también transmitimos por YouTube. Nuestro canal es Libertópolis y Twitter @Libertópolis. Así que bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de varios temas y Chepe, primero, bienvenido, buenas noches. Gracias. Bienvenido a nuestro programa y hoy vamos a hablar de varios temas. Primero, en la llave maestra vamos a hablar acerca de los consejos para lograr un mejor balance entre trabajo y vida para los papás. Ya se acerca el Día de los Padres y por lo general se habla de cómo la mamá debe lograr ese balance, pero ahora pues vamos a enfocarlo hacia los papás. Y después vamos a continuar con nuestro tema de acerca de cómo conciliar los intereses entre las diferentes generaciones que hay en las empresas familiares. Así que vamos a arrancar con nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, por lo general, como les comentaba, siempre se habla hay consejos y múltiples consejos de cómo lograr tener un balance entre el trabajo y la vida familiar. Pero, ¿qué sucede con los hombres? También los papás buscan tener ese balance entre la vida familiar o su vida profesional, su trabajo, si son dueños de una empresa, de un negocio, y su vida familiar como padres. Y es interesante porque hay estudios o hay algunas investigaciones en las cuales los papás están cada vez más dispuestos a ser parte activa de la crianza de los hijos. Y en este punto, por ejemplo, en este artículo que encontré y que quiero discutir con Chepe, habla sobre un ejecutivo que dice mi vida pre-niños y post-niños, o sea, antes de ser papá y después de ser papá. Y hablaba que antes de ser papá, pues su enfoque era el trabajo. Y a raíz de que nace su hijo, pues él se da cuenta que sus prioridades van cambiando y que tiene que encontrar la forma de lograr encontrar ese balance entre ser padre y ser un profesional. Y entonces, aquí nos dan algunos consejos en este artículo que me gustaría que discutiéramos, Chepe, respecto a cómo lograr ese balance. Y el primer tip o el primer consejo que dan es la comunicación, que habla que la comunicación es la clave. Y dice, bueno, todos sabemos que la comunicación es valiosa en el negocio, en el trabajo, en la empresa. Y también lo es a la hora de criar a los hijos. Y entonces hablaba que comunicarse claramente con la pareja sobre cuáles son las agendas, sobre cómo poder organizarse, quién va a qué cosas, esto ayuda muchísimo. Por ejemplo, tratar de sincronizar algunas citas con doctores o ir a los partidos de fútbol o algún partido, organizar una agenda que pueda funcionar para ambos padres
es más fácil cuando cuando estamos en la misma sintonía. Quiere decir que sabemos qué estamos o cuáles son los días más ocupados o menos ocupados o los días libres en los cuales hay espacios para poder atender a diferentes actividades. Sí, el otro día, María Dolores, me llegó un pensamiento, voy a decir, en donde decía que cuando un padre está cuidando a su hijo pequeñito, no está ayudando a su esposa, sino haciendo bien su rol de padre. Que ese es otro cambio, ¿verdad?, de paradigma. Es un cambio yo no sé si de paradigma o de conciencia de que nuestros hijos son nuestros hijos, no tus hijos ni mis hijos. Aunque uno en el argot popular dice, mira, tu hijo se está portando mal, ¿verdad? Pero ese es otro párrafo. Pero definitivamente en esta época, en donde hay una nebulosa, voy a decir, desgraciadamente, niños de dos padres o niños de dos madres, perdón la forma tan grosera que lo estoy poniendo, el niño, comenzando en las raíces, debe de tener la figura paterna y materna, y al padre, por la razón que sea, le corresponde en primer lugar, y hay un libro de Jim Stenson que estuvo aquí en esta misma cabina hace unos años, donde dice el padre protector de la familia. Y se está refiriendo a varios tipos de protecciones. Por un lado, la protección, voy a decirte física, por falta de una mejor expresión ahorita. Si yo voy en un tumulto con mi esposa y alguien se acerca, o alguien está hablando recio, o alguien está diciendo malas palabras, es mi rol, voy a decir como padre, en este caso como marido, estar al lado de mi señora y defenderla, aunque no sea una agresión directa. Yo voy a estar ahí, de hecho, la adrenalina sube y cosas de este tipo, pero en la casa tengo que defender a mamá cuando los niños son pequeños, de los berrinches, por así decirlo, y cuando son adolescentes, del no hacer caso. Y tengo que ponerme del lado de la mamá. Entonces ahí el rol de papá, por la razón que sea, si querés histórica o antropológica o lo que sea, están esperando que papá salga en defensa de eso. Podemos estar de acuerdo o no en cuáles son las raíces, pero de que es cierto, es cierto. Entonces, de ahí comienza una separación del rol de papá y del rol de mamá, tanto que hay muchas expresiones relacionadas con que el corazón de la casa es la mamá, pero la protección de la casa es el papá. Y casa en el amplísimo sentido, ¿verdad? No solo de que no se entren los ladrones. Así es que yo creo que ahí comienza, y esto es algo que viene desde el principio. De hecho, lo que sí está cambiando mucho es que antes el padre era, por así decirlo, el único o el más importante proveedor del ingreso de la familia. Hoy eso ha cambiado, pero no cambia el rol. Ahora, Chepe, lo que yo he visto es que cada vez también va cambiando. Si bien es cierto, fisiológicamente, la fuerza física está del lado del hombre en cuanto a que tiene mayor masa corporal, y eso no hay forma de darle vuelta. Si bien es cierto, muchas veces también se ha desarrollado como un liderazgo compartido dependiendo de la situación que enfrenta la familia. ¿A qué me refiero? Sí hay actividades en las cuales es la madre o la mujer la más indicada para liderar esa situación, la lidera la mujer, y en otros casos la lidera el papá, pero va más acorde a las habilidades y talentos de cada uno, más que al si es hombre o es mujer. Porque también he visto que hay padres que dicen, yo no soy bueno para esto y prefiero que ella tome la batuta, o
él es muy bueno para esto y él toma la batuta. Sin embargo, se respetan los liderazgos. Eso es correcto. Es correcto con, no voy a decir excepciones, sino que con algunos matices. No es cuestión únicamente de decir, como tú sos mejor en ir al supermercado, te toca. No. Sino es, vamos a ponernos de acuerdo en que para esto tú sos más hábil y entonces lo vamos a hacer así, pero para las cosas que son relativamente similares podemos ponernos de acuerdo tú los lunes y yo los martes. Sí, pero por ejemplo, pensaba, hay un familiar enfermo y quien tiene mayores habilidades para comunicarse, en este caso es el papá, es más empático, logra comunicarse mejor y entonces es quien se encarga de liderar la ayuda o liderar la forma en que se van a aproximar a la otra familia para... O es la mamá la que tiene esa mayor facilidad, y porque no necesariamente al ser la mamá es la que va a poder comunicarse mejor con la otra familia o el papá, sino se ve quién de los dos tiene esa mejor capacidad para enfrentar esa situación y se toma la decisión en conjunto. Sí, y a veces es una combinación de habilidad y de disponibilidad. Porque hay que estar claro con que si la ayuda al viejito, voy a decir, que necesita ayuda, es a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana mamá, que tiene la mayor empatía, está trabajando, pues le tocará a papá. Claro. O sea, es exactamente lo que tú decís, es un diálogo que hablábamos el jueves pasado. Es un diálogo conjunto, es un diálogo honesto, es un diálogo frecuente y además las cosas pueden cambiar. Claro, otro de los consejos es el tiempo de calidad, que el tiempo de calidad es importante. Y dice que es fácil priorizar aquellos eventos que son grandes o que ya sabemos que son importantes, como los cumpleaños, la graduación, ya ni te digo los 15 años, por ejemplo, cuando es 15 años de la chica, o alguna actividad que sabemos y podemos planificar con tiempo. Sin embargo, nos sugieren que también tomemos en cuenta esos pequeños momentos en los cuales son los que nutren esa relación. Por ejemplo, yo escuchaba, en algún momento platicaba con unos amigos y uno de ellos me decía, para mí ese momento en que lo llevo al colegio es mi momento con ellos. Porque a mí me toca llevarlo 2 o 3 veces porque mi esposa esos días entra temprano y entonces me toca a mí. Y entonces esos pequeños momentos en los que voy en el vehículo con ellos, voy platicando, vamos hablando, me voy enterando de, por ejemplo, de su día en el colegio y ellos se enteran de mi día en la empresa. Entonces, lo que aquí dice es que no solo te enfoques en esos grandes momentos, sino también en esos pequeños que van nutriendo las relaciones. Yo estoy de acuerdo con eso, siempre y cuando no se confunda con que 1 minuto de calidad sustituye 1 hora de partido de fútbol. Claro. O sea, porque por ahí es donde creo que está a veces la trampa. Sí, aunque aquí dice enfócate en lo que mucha gente se enfoca en esos grandes momentos y olvida lo otro. Los chiquitos que deberían ser más frecuentes. Exacto. O sea, una simple pregunta, y hoy ha grabado por el celular, ¿verdad? Hoy ha grabado por el celular. Hay un artículo que me acaba de llegar en donde dice, hasta hace poco la disputa era papá y mamá diciéndole a los niños que dejen de ver el celular. Esa disputa se terminó porque ahora papá y mamá también están viendo el celular. Sí, y justo eso dice, cuando te sientas a comer, aprovecha esos momentos para hablar con la familia. ¿Cuáles son esos pequeños momentos? Por lo general, a veces el fin de semana, una vez o en algún momento salen a comer, y tú observas que en lugar de platicar y de contarse la semana o contarse lo que piensan hacer en la siguiente semana, cada uno está en su mundo, en su isla, con su teléfono. El otro día, tenés razón, y me llamó la atención como lo pusiste, yo lo hubiera puesto igual, salen a cenar, o salen a comer.
yo creo que en breve va a tener que ser, entran a comer, quedarse en casa. Pues sí. Porque tenemos que salir. Claro. No hacemos ya casi nada en casa. Salimos tempranito, no desayunamos juntos. No llegamos al mediodía, echarle la culpa al tráfico, lo que querrás. Uh-huh. No llegamos al mediodía y en la cena todo el mundo entra a distinta hora y está cansado. Bueno, entonces tal vez el sábado a mediodía entremos a almorzar. Ahora, Chepe, estos momentos, perdón, para lograr ese balance es, por ejemplo, cuando los niños todavía están pequeños, en los cuales hay un horario en el cual, por ejemplo, solo hay que ajustar 2 horarios, que es papá y mamá, porque los niños están pequeños y ellos es más fácil ajustarlos, por ejemplo, la cena o una vez a la semana el almuerzo, y generar esos espacios que ellos sepan que ahí tienen esos espacios para conversar y para hablar de cosas. Sí, y que no tiene que ser las horas de comida, ¿verdad? Claro. Puede ser todos los días que podamos, y se define podamos como los miércoles y los jueves, uh-huh, porque todo el mundo coincide horarios. Nos vamos a sentar 1 hora a platicar, a ver cómo nos fue en la semana, o media hora. Pero sí, esos pequeños momentos no pueden ser sustituidos, momentos en tiempo, ¿verdad? No pueden ser sustituidos por un gran evento. Ni modo que no voy a llegar a los 15 años de mi hija. Estoy claro. Claro. Pero ese no es lo importante. Bueno, es importante, pero no es lo más usual. Hay un día de 15 años nomás. Exacto. Y hay 365 días que me necesitan. Y toda una vida. Claro. Y ahí tenemos que ver, como hablábamos el jueves pasado, con la confianza que tenemos que generar con nuestros hijos y nuestros hijos para con nosotros. Una de las, en mi opinión, de crucial importancia es que el padre, específicamente el padre, proteja a sus hijos de juicios errados. Porque el relativismo nos hace mucho daño, ¿verdad? Ahora todo está bien. No sé si leíste algún día un libro que se llamaba You Are Okay, I Am Okay. Claro, entender claramente cuál es ese criterio objetivo de qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Bueno, Chepe, el tiempo se nos ha ido volando, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo conciliar los intereses entre las diferentes generaciones? Lo hablamos la semana pasada, hablamos al respecto, empezamos a hablar sobre esto y vamos a hacer un breve repaso de lo que dijimos y para continuar con este tema que pues obviamente se da conforme van las generaciones integrándose a las empresas familiares y bueno, ya no digamos en la familia. Sí. Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. La semana pasada estábamos hablando con respecto a cómo lograr o cómo conciliar esos intereses intergeneracionales en las empresas familiares. Y Chepe, nos contabas acerca de la visión de la empresa como una integradora entre estas generaciones. Hablabas de las características que debería tener la comunicación. Hablabas de generar confianza, que fuera un diálogo en confianza, frecuente, honesto y directo. Hablabas acerca de cómo comunicar y cómo asegurarte que era una comunicación efectiva en ambas partes. Hablaste de comunicarse, de la comprobación de que se comprende lo que se comunicó y luego que se acepta lo comunicado. Y entonces lo que hablábamos era, bueno, las generaciones siempre van, e iniciaste, recuerdo, creo que era Sócrates, un escrito de Sócrates donde hablaba de las jóvenes. Idéntico hoy. Exacto, y se quejaba de cómo iban rompiendo reglas y pareciera que no les interesaba mantener lo anterior o que no estaban comprometidos. Entonces, y decíamos, bueno, esto
pareciera muy actual, mientras que lo escribió Sócrates. ¿Por qué qué pasa, Chepe? Y tal vez aquí te voy a cambiar la pregunta en cuanto, ¿qué pasa si no nos preocupamos por conciliar, por generar esa integración de intereses? ¿Cuáles son las consecuencias de decir, ya se le pasará su época de rebeldía, como se suele decir? Se fragmenta la unidad. Y acordémonos que si comenzamos con la familia, y de hecho así lo decimos, ¿verdad? Familias empresarias, núcleo de la sociedad y motor de la economía. Así empezamos. La unidad familiar no debe de romperse. Eso no quiere decir que no hayan excepciones, eso no quiere decir que no hayan, voy a decir, pleitos, pero son pleitos que no deben de trascender, sino que son pleitos que deben de solucionarse, y los mismos van cambiando con el cambio de los tiempos, con el cambio de las situaciones, como decía precisamente el artículo. Entonces, el rol primario que tenemos que tener los padres, en mi opinión, es que se mire frente a los hijos unidad entre papá y mamá. Y papá, al respetar a mamá, íntegramente está mostrando vía el ejemplo cómo deben comportarse los hijos varones en relación a sus relaciones con mujeres, y las hijas mujeres cómo deben de actuar en relación a los varones. Y creo que muchas de estas cuestiones, perdona porque aquí me voy a meter a una cosa que me apasiona, pero todos estos movimientos feministas y cosas de este tipo, ¿por qué tenemos que hacer hincapié en decir yo soy feminista? Hay varios de los candidatos que se están definiendo ahorita como yo soy feminista. Uh-huh. Tenemos la misma dignidad. ¿Por qué tenemos que hacer diferencia? Claro, yo entiendo que hay unos que la rompen, eso lo entendemos, como también hay buenos médicos y malos médicos. Claro. Pero eso no quiere decir que la medicina sea mala. Eso lo que quiere decir es que la medicina es buena y lo que tenemos que es aplicarla bien. Entonces, en casa, cuando yo respeto a mi mujer, cuando yo defiendo a mi mujer de las malcriadezas de los niños, sí son malcriadezas pasajeras, pero se van convirtiendo en patrones de conducta. Entonces mi hijo no va a estar preparado para casarse, sino va a ir a maltratar a su señora, no es correcto. O la señora dejarse maltratar, pues porque es por ambos lados. Pero comienza con la escogencia. No es nada más cuestión a este o a esta pesco, porque no quiero estar solo el resto de mi vida. ¿Por qué no? También. Entonces a lo que voy es que si tomamos en cuenta con que la ley natural precisamente nos coloca ante algo natural, que es el ejercicio de las virtudes. Como estamos hablando de empresa, voy a mencionar la laboriosidad. Tenemos que trabajar, que no, laboriosidad no quiere decir trabajar de sol a sol, quiere decir trabajar bien. Ok, entra con la productividad. Sí. Ahora, si no se enfrentan, tu experiencia te dice, esto no se soluciona con el paso del tiempo. Es muy raro. Correcto, o sea, no es que no se solucione, pero es casualidad. Ahí sí que es casualidad, no causalidad. Es una casualidad, sí. Y tal vez uno de 10 se solucionará, pero el otro, los o otros 9. O uno de 100. O uno de 100. Y el otro resto se va haciendo cada vez más grande. Sí, y si no más grande, por lo menos se queda igual. Entonces eso va creando una armonía artificial en donde nunca sabes de veras dónde estás parado. Y obviamente el día que falten los fundadores, truena. Se fragmenta eso. Truena. Hay fundadores, en mi opinión, irresponsables, que dicen ya no voy a estar, así es que se maten. Pero yo creo que eso es irresponsabilidad, porque más importante, de hecho en inglés hay un dichito que dice que the ultimate act of greatness del fundador es el legado. El verdadero acto de contribución que yo puedo dar como fundador a mis descendientes
es dejarles un legado. Ahora, voy para ver si voy entendiendo bien, Chepe. Las diferencias intergeneracionales se van a ir dando conforme la familia va creciendo, por así decirlo. Estas diferencias van a ser mayores o menores en la medida en la cual yo haya trabajado con mis hijos desde que eran pequeños. La pregunta es, dependiendo de la fase en la que estoy con mi familia, voy a tener diferentes diferencias. Entonces, me gustaría, por ejemplo, hablamos ahorita de cuando tengo hijos pequeños en una familia. Cuando tengo hijos adolescentes, debo hacer un esfuerzo doble para lograr enseñarles o inculcarles lo que debía haber hecho desde pequeños. Sí, solo que no vayamos a malinterpretar, María Dolores, que las diferencias son malas, las diferencias son buenas. Uh-huh. Qué bueno que tú seas distinta a mí en personalidad, en carácter, etcétera. Lo que tenemos que hacer es saber respetarnos, que probablemente tú tenés un punto de vista que yo no tengo, entonces entendámonos primero, entonces tomemos la decisión final. Pero que las diferencias de suyos sean malas, uh-huh, o que actúen en contra de la sucesión fluida, no es así. ¿Qué pasa si yo ya está la segunda generación, están estas diferencias, ya viene la tercera? ¿Cómo se maneja ahí, Chepe? Complicadísimo, complejo. De primera a segunda generación, si te acordás de las estadísticas, la mitad de las empresas desaparecen. Uh-huh. De segunda a tercera desaparece el 85% del 50%. O sea, quedan 5 pues, después de la tercera generación. Y es precisamente por esto, porque entonces ahí hay un clash. Entonces lo que yo tengo que tener, y aquí me toca ser el pivote si soy segunda generación. Porque por un lado tengo que comprender la rigidez de la primera generación, uh-huh, para calificarla de alguna forma, y la flexibilidad mayor que la mía como segunda generación de la tercera generación. Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, hey, aquí hay algo que aparentemente es rígido, pero que en realidad lo que está tratando es de inculcarnos ciertos valores. Y aquí, algo que aparentemente es amorfo de la tercera generación, que está tratando de decirnos, seamos más flexibles para adaptarnos mejor a las circunstancias. La segunda generación ahí tiene un tronco de tarea. Reto. ¿Cómo se prepara esta segunda generación? ¿Cómo se prepara o cómo funciona este pivote? Que te diría que es como ese enlace entre la primera y segunda generación. ¿Cómo funciona de pivote? O sea, ¿cuáles son esas, primero, características que tiene y segundo, funciones que le toca desempeñar para lograr trascender? Ok, yo diría primero que no necesariamente hay un patrón. El patrón está dado por comprender las diferencias, eso, uh-huh, sí. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo como segunda generación de tratar de comprender por qué papá, voy a decirlo, ¿verdad?, actúa en esta forma, papá y mamá, y por qué mis hijos actúan en esta forma. Me toca conciliar, que no quiere decir ceder, porque algunas veces es uh-huh, bueno, cedo pues, y entonces, porque entonces ahí estoy siendo un dictador, porque entonces por darle importancia a lo que piensa la tercera generación, o la segunda o la primera, estoy quitándole importancia a lo que piensan las que dejé afuera. O sea, al final no es todo o nada. No es todo o nada, es cómo me adecuo, que comienza con entendiendo que hay diversidad, uh-huh, entendiendo que debo respetar la diversidad y entendiendo que la diferencia entre el 100, para ponerlo en forma económica, el 100 que tú me pedís por el producto y el 50 que yo te ofrezco, la solución no es el 75, que es la mitad, uh-huh, es regatear. La diferencia está en que tú 100 y mi 50 lo platiquemos para ver si de repente queda siendo 100, de repente queda siendo 50. Es otro plano. Entre los dos busquemos la mejor solución. Y
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo entonces el que está en esa segunda generación debería prepararse para lograr entender y lograr conciliar a estas dos generaciones? Es leer sobre las generaciones que vienen, es tener reuniones con estas generaciones, es buscar asesoría, es buscar elementos que le permitan mejorar o desarrollar habilidades. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a cómo integrar los intereses de las familias intergeneracionales, estos intereses intergeneracionales. Y me decías algo que me pareció interesante, porque al final estamos hablando de primera, segunda y tercera generación, y cómo esta segunda generación se convierte en ese pivote donde está cerca de la primera y también cerca de la tercera, y cómo ayuda a que esta primera y tercera logren acercarse aún más. Sí. Y decías que era el pivote y que debía comprender esas diferencias, entender la diversidad y buscar la mejor solución. ¿Cómo desarrollarse en ese liderazgo o en esas habilidades que como segunda generación tener para poder desempeñar bien este rol? Ok, desgraciadamente, como lo hemos hablado en otras oportunidades, no hay escuela para padres, tampoco para hijos. Pero hay ciertos elementos que creo que uno debe de tener como no negociables. Por ejemplo, el respeto. El respeto fundamentado en amor, no el respeto fundamentado en miedo. Entonces, si desde el principio miran, comencemos por la verdadera génesis aquí, si desde el principio miran que papá y mamá se respetan, tal vez uno de los signos mayores es que no se alegan frente a los niños de manera violenta, pueden tener discrepancias, porque todos los niños miran que papá y mamá pueden dialogar, que recordate que por ahí estoy volviendo a llevar el diálogo. O sea, eso no quiere decir que los niños no vean que hay diferencias, pero que hay un diálogo. Exactamente, exactamente. Porque si hay cuestiones como eso, ahí lo hablamos después, o cuando esté tranquilo, o ahorita estoy cansado, ¿qué es lo que estás haciendo? Al final los niños no ven cuando o sea, no ven el proceso de resolución de conflictos. Es correcto. Y van a decir, se soluciona solo. Exactamente, o se soluciona después. Y nunca llega el después. Nunca llega el después. Entonces yo creo que hay que afrontar las situaciones. Es una de las enseñanzas mayores que tenemos que hacer a favor de nuestros hijos. Los problemas se resuelven. O si querés, o se aceptan. Pero la aceptación es una forma de solucionarlos, ¿verdad? Ok, me ganaste, por así decirlo, que tampoco es gane-pierde, es gane-gane. Entonces, desde allí se fomenta eso. No es no pelees con tu hermana o con tu hermano, sino es, vengan para acá, a ver, ¿por qué están peleando? Es que me dijo, es que me hizo. Ok, ¿cómo se puede hacer de distinta forma? Ahora, pareciera que todo esto es un guión. No, esto no es un guión, esto pasa en la vida real todos los días. A veces la hora de la televisión o cuando les toca ver televisión juntos y... Ahora ya no se mira tele juntos, ¿verdad? Sí, pero en su momento... Porque en realidad ahí creo que hay un problema. Te voy a hablar algo de... Me voy a acordar el jueguito. Ahora en vez de pelearnos por quién... ¿Qué canal se ve? Okay. Agarras tú tu móvil y yo el mío y cada quien santo sin novedad. Que no es así. ¿Cómo se llama? Nintendo. Ah, ya. Nintendo, por ejemplo. Mis hijos crecieron en la época de Nintendo y era un verdadero lío. ¿Jugamos Mario o no jugamos Mario? Taca. Nintendo hizo una investigación profunda, que por cierto tiene que ver intuición contra percepción, y se dieron cuenta que habían ciertas críticas para el Nintendo tradicional. Número 1 era
no era activo. ¿Cómo se diría? No, porque no es pasivo, sino es sedentario. Era sedentario. Número 2, desintegraba a la familia. Porque yo estoy jugando Nintendo y me olvido de y todos. me olvido del mundo. Entonces, y número 3, muchos juegos para niños. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar estas cosas? Lo sedentario, entonces hagamos el que hay ahora, que estás parado con movimiento. El número 2, integrador en vez de disruptivo, porque ahora vamos a hacer un juego en donde papá e hijo y nietos, si lo querés ver en esa forma, puedan jugar. Entonces desarrollo eso y no me quedo stuck con que así es el juego, así es y punto. No, entonces ahora es integrador y estamos esperando probablemente, voy a acuñar una frase, a la hora del Nintendo, ¿verdad? En donde todos vamos a participar, que sería el equivalente a la hora del Scrabble o lo que sea. Esas cosas hay que fomentarlas, da diálogo, aunque aparentemente no sea diálogo. Claro, y entonces es ir entendiendo esto como segunda generación, es ir desarrollando este respeto para estas ideas, para esta diversidad, resolver los conflictos a través del diálogo. ¿Cuáles consideras, Chepe, que son, ya que estamos en el último segmento, que son los principales retos que se enfrentan actualmente estas segundas generaciones? Voy a llamarle comprensión en el sentido de tengo que aprender a comprender, que no quiere decir aceptar, por qué actúan así papá y mamá y por qué actúan así mis hijos. Ese es lo primero, o sea, tengo que estar dispuesto a que hay diferencias y que las diferencias son buenas. El número 2, en este proceso que estoy hablando, es el diálogo, porque ya que acepté que hay diferencias y que son buenas, entonces ahora dialoguemos para ponernos de acuerdo en cuál vamos a escoger, que no necesariamente va a ser la mejor, sino es la mejor para el criterio de nosotros. Y número 3, que creo que en la forma como lo dije a la postre, la más importante, practicarlo. O sea, no es nada más cuestión de agarrar un pizarrón y poner estos 3 pasos, es, hey, tengo que caminarlo hablado, ¿verdad? No es simple y sencillamente decir, ya sé la teoría. ¿Cómo se manifiestan estas diferencias, Chepe, y cómo segunda generación estar atento? O sea, ¿cuándo ver esas señales de decir, ok, aquí no es solamente un comentario o bueno, así son los jóvenes o así es mi papá? ¿En qué momento o cómo debo poner a qué señales poner atención? Sí, en el momentito en el que hay diferencia de opiniones, María Dolores, pero en el sentido de que si hay diferencia de opiniones no terminemos la conversación diciendo porque así es mi papá o porque así son mis hijos, sino que terminemos la conversación diciendo encontremos la causa y no la sintomatología de por qué somos así. Entonces, por ejemplo, ahora ya no es tan común, pero en su momento se comía muchísimo en el negocio en sí, sobre todo al mediodía, en la trastienda, vamos a decir. ¿Por qué? Porque era el momento en el que papá llegaba del trabajo de afuera, mamá estaba en la tienda, voy a ejemplificarlo en esa forma, y los niños llegaban de la escuela. Entonces el lugar más conveniente para comer probablemente era la trastienda. Y además, no todos juntos, porque había que atender el mostrador. Claro. Entonces hay que interactuar, ok, entonces ahora le toca a papá ver la caja de la tienda y a mamá estar con nosotros. Y estos 5 minutos del postre o 10 minutos del postre nos vamos a reunir todos a ver como las conclusiones. Pero fomentemos eso. Lo que pasa es que es aburrido hacerlo. Es rutinariamente feo tener esa disciplina de decir vamos a hacerlo. Pero las familias, entre más comunicación ¿qué se diría? Intrafamiliar tengan, mejor.
al final lo que supongo que esta comunicación constante hace que situaciones como estos conflictos o estos intereses intergeneracionales sean tal vez, si no más fáciles, por lo menos haya un canal allá abierto para poder resolverlo, versus uno que hay que crear desde cero. Lo que estás diciendo es creo yo, la solución. No es que no van a haber dificultades, pero al mismo tiempo van a haber canales para que las dificultades primero se platiquen, segundo se diagnostique, por así decirlo, y entonces encuentre la solución. Yo creo que sí. Quiero ver, sí, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de, que nos faltaba un segmento, yo ya estaba cortando, nos falta un segmento, hablemos de, Chepe, en estas diferencias intergeneracionales entran, por ejemplo, en esta tercera generación, la familia política, porque ya en la segunda ya tenemos este tema de la familia política como ya establecido, pero cuando vienen ahora más familias políticas, por así decirlo, ¿cómo se maneja esto, Chepe? ¿Es parte de esas diferencias intergeneracionales? Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios y estamos hablando acerca de las diferencias intergeneracionales en las empresas familiares. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañan por la 102.1 FM Plus. Muchísimas gracias. Y gracias a quienes ya la comparten también. Chepe, nos quedamos con el tema de la familia política. De primera a segunda generación hay un primer acercamiento con familia política y se trata todo este tema de las familias políticas. Cuando pasamos a la tercera generación, ¿esto ya está resuelto o no necesariamente? Y el tema de si incide también en estas diferencias intergeneracionales. Definitivamente sí, y lo hace más complejo. Me explico. La diferencia generacional es diferencia generacional, voy a ponerlo muy prácticamente, pero sigue siendo la misma sangre. Ahora hay diferencia generacional y diferencia cultural. Ok. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuáles son las preguntas? Porque yo recuerdo, o siguen siendo las mismas cuando hablamos del protocolo familiar. Y decías, bueno, esto es familia, lo que no es familia, ¿qué vamos a considerar? ¿Es un momento para revisar el protocolo o es un momento para regresar al protocolo y ver qué está establecido? ¿O cómo se maneja todo esto y cómo se va comprendiendo? Primero, y esto lo tomo de lo que tú varias veces decís, que es mejor hacer el protocolo familiar cuando todavía no existe familia política. Uh-huh. Digo, para que no estemos señalando que es Jorgito o Juanita. Claro. Una vez eso, y entendiendo que como no tenemos la experiencia pueden haber cosas que no hayamos previsto, entonces hay que revisarlo. Hay que revisarlo también a la luz de tomar en cuenta las opiniones de la familia política. De estas nuevas generaciones. De estas, incluso de todas. Claro, porque dijiste que tiene que ser representativo. Sí, y porque cada cambiecito que hay es un cambio caleidoscópico, ¿verdad? Muevo una pieza y se mueve todo. Por ahí viene una persona a ser ahora parte de la familia, que es, por ejemplo, agricultor, y yo soy médico, para poner cualquier cosa distinta. Los agricultores van a tener puntos de vista, como por ejemplo, la gran variabilidad que existe en los el número de elementos difícilmente controlables como el tiempo, que el médico no necesariamente comprende. Claro, ahora, por ejemplo, suele suceder que la tercera generación, algunos ya fueron a estudiar incluso fuera del país, e incluso se casan con personas de otros países y regresan a vivir al país. Esto ya es
otra forma de ver. Sí. Las variables se van incrementando geométricamente. Sí, sí. O sea, mi papá me decía algo, siempre lo consideraba chistoso, me decía, el matrimonio es lo suficientemente complejo como para que te cases con una persona que no tenga tu cultura, tu religión. No importa. Podemos poner 7 variables ahí. Pero a lo que voy es que entre más disímiles somos, más puntos a tomar en cuenta hay. No quiere decir que no sea bueno. Nada más quiere decir que en todos los tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, otro idioma. Lo que tú decías, pues me caso en el exterior. Ya no digamos de la cultura occidental, pongámosle ahora la cultura oriental y la cultura occidental. Hay un choque grandísimo. Entonces tengo que estar seguro que voy a poder, ¿cómo se diría?, absorber ese tipo de variables. ¿Cómo esto incide en la empresa familiar? Porque podría decir, bueno, pero yo ni trabajo en la empresa y soy parte de esta familia. ¿Cómo incide, Chepe? Tiendo a decir que los parientes políticos deben estar metidos directamente en el consejo familiar precisamente para conocerlos. Cuando yo tengo una postura de decir, pero si no es parte de la empresa, por lo tanto no incide, es mentira. Estamos compartiendo, marido y mujer, la misma almohada. Y vamos a hablar, y vamos a escuchar las opiniones del cónyuge cuando nos digan, no, eso no es así. En mi país, en mi cultura, en mi familia, eso se hace en esta otra forma. Y vieras qué buen resultado nos ha dado. O vieras qué mal resultado nos ha dado. Esas cosas van influyendo y las tengo que tomar en cuenta. Entonces, tu punto es, todos inciden en la empresa familiar, estén o no dentro, sí. O sea, tengan o no un puesto en la empresa familiar. Es absolutamente correcto. Y es por eso que hay que tomarlos en cuenta. Sí. Y es ahí donde la estructura, como lo dijiste al inicio del programa anterior, la estructura es importante, tener esas estructuras donde dan esos espacios para los diferentes roles. Lo que sí tengo que hacer, y gracias por recordármelo, lo que sí tengo que hacer es que, aunque incide, no es válido que un familiar político incida en el consejo de administración a menos que sea miembro de él, porque ahí no le toca, ese no es columpio de ese mico, es otro columpio. Pero de que incide y probablemente incide más cuando no estamos conscientes que puede incidir. Que de repente viene mi hermano con unas ideas y que yo presuntivamente diga, esa es la mujer la que le está diciendo eso. O el marido. Pues. Claro, y entonces ya no lo hacemos, o ya no. Sí, sí. ¿Cómo es cuando estamos enfrentando estas diferencias en intereses en la familia, en la empresa familiar? No podemos esperar que se resuelvan en una sola reunión, o debemos ser pacientes en ese sentido. Y creo que más que pacientes, ser vivos, pero vivos no de viveza, sino vivos de estar vivo. Hay que ¿Dinámicos? entender que el dinamismo es necesario. Y puede ser, y eso sí puede ser, que mañana pueda resolverse más fácilmente o veamos luz más fácilmente que hoy. Porque al haberlo discutido, me quedo en la noche pensando y mañana puede ser que tenga, por así decirlo, un chispazo de solución. Ok, ahora viene la otra pregunta. Cuando hablaste del dinamismo, mañana se resuelve mejor, podría ser que mañana se resuelva mejor que hoy porque tuve tiempo de dejar descansar las ideas. ¿Cuáles son esas estructuras donde se deben resolver estas diferencias, Chepe? Es, por ejemplo, si yo soy el gerente de la empresa o el gerente del mercadeo o el gerente de... ¿Las resuelvo dentro de mi área? ¿Las resuelvo en la junta directiva? ¿En dónde las resuelvo? Creo que ahí volvemos a los puntos de vista de que
las empresas somos jerárquicas. Lo que tú mencionaste, soy el gerente de mercadeo. Entonces lo primero que tiendo a hacer es resolverla en el departamento de mercadeo. Okay. Si por la razón que sea no puedo resolverlo, apelo a la presencia del gerente general, asumiendo que el gerente de mercadeo se reporta al gerente general. Si ahí no se logra una solución satisfactoria, me voy a la junta directiva. Últimamente me voy a la Asamblea General de Accionistas, pero en ese particular caso no me voy al Consejo Familiar. Porque estamos hablando de un tema estrictamente de la empresa como tal. Es correcto, es correcto. Ahora, si es un lío entre hermano y hermana, mire cómo lo resuelve, pues, porque no lo voy a llevar a la junta directiva. Claro. A menos que hermano y hermana trabajen en la empresa, porque entonces puede tener varias variables adicionales. Que eso es muy común, Chepe. Sí. Es muy común que hayan estos conflictos entre hermanos que trascienden a la empresa familiar. Sí. ¿Qué se hace en esos casos? Pues es uno de los casos más complejos y ahí lo único que te puedo decir es que exige, voy a decir, madurez. Nosotros somos hermanos, mira, tenemos grandes diferencias aquí en la empresa, pero no lo llevemos a la mesa del comedor. O al contrario, tenemos grandes diferencias en la mesa del comedor, pero aquí tenemos que ser, como dicen, maduros para resolverlo sin meter la emoción del caso, que no quiere decir que sea fácil. Claro, y entonces esto requiere esa madurez, ese profesionalismo de dejar las cosas separadas y acudir a las estructuras. Ahora, cuando es en el tema familiar, pues se apela a los patriarcas, a la mamá y al papá, me imagino, e incluso, no sé si al consejo familiar como tal. Sí, yo creo que otra vez son instancias. Primero tú y yo. Resolvamos. Somos grandecitos, resolvamos. No nos logramos, entonces pongámonos de acuerdo para llevarlo a papá y a mamá sin causarles daño a papá y a mamá. Porque ¿por qué queremos que sirvan de árbitros? Sí, a veces lo que queremos es que estén de nuestro lado. De nuestro lado, eso es a lo que vamos. Bandos. A eso es a lo que vamos. Entonces pongo a papá contigo y a mamá conmigo porque tú eres la mujercita y yo soy el varoncito y de veras, si no se logra, entonces vamos al consejo familiar a decirle, miren muchacha, que hay una situación complicada y entonces que el consejo familiar ayude a decir, miren, vale la pena que contratemos a alguien que nos ayude a resolver conflictos, un psicólogo, lo que querrás. Lo cual también es válido. Al final lo que se está buscando es cuál es la mejor solución. Sí. Que eso es lo que no hay que perder de vista. Sí, la mejor solución a la luz de la visión de la empresa hacia la empresa, a la luz de la visión de la familia hacia la familia. Perfecto. Chepe, ¿algo con lo que quieras concluir? Acostumbrémonos a dialogar, que creo que por ahí nos quedamos el jueves pasado cuando dijimos, auspiciemos el diálogo. No es fácil. No estamos acostumbrados a tener debates. Creemos que debatir es sinónimo de discutir, de pelear, de no tenernos respeto. En realidad, estamos discutiendo la idea, no si tú tenés la razón o yo tengo la razón. Pues muchas gracias, Chepe. Gracias a ti, gracias a todos. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.